Amberes, situada a orillas del río Escalda en Flandes, es una vibrante ciudad belga famosa por su puerto, uno de los más grandes del mundo, y su histórica tradición diamantífera. Combina un rico legado artístico y arquitectónico con una energía moderna que la convierte en un centro cultural y comercial de Europa. Una joya arquitectónica que combina historia, ingeniería y arte, la estación central de Amberes, conocida como la Catedral del Ferrocarril. Construida entre 1895 y 1905 por orden del rey Leopoldo II, sustituyó a una pequeña terminal de madera. Tiene una gran cúpula de 75 metros de altura, arcos majestuosos, vidrieras, mármoles y columnas de estilo neorenacentista y barroco. Muchos la consideran una de las estaciones de tren más bellas del mundo. Hoy la estación cuenta con 4 niveles y 14 vías, integrando tiendas, restaurantes y un espacio que combina el pasado con la modernidad. Declarada monumento protegido, la estación central de Amberes no es solo un punto de partida o llegada, sino una auténtica obra de arte que simboliza el espíritu innovador y elegante de Bélgica. El barrio de los Diamantes, este pequeño distrito concentra el brillo, la historia y el lujo que han convertido a Amberes en la capital mundial del diamante. Desde el siglo XV Amberes ha sido el epicentro del comercio de diamantes. Todo comenzó con la invención del scythe, una herramienta que permitió tallar los diamantes con ese brillo multifacético que los hizo irresistibles para la nobleza europea. El distrito está formado por 4 calles peatonales donde trabajan comerciantes judíos, hindúes, armenios y maronitas libaneses. Durante siglos los judíos jasídicos fueron los protagonistas de este comercio. La Rubens Suisse, la casa taller donde vivió y trabajó el gran maestro barroco Pedro Pablo Rubens durante casi 3 décadas. Rubens compró esta propiedad en 1609 poco después de casarse con Isabella Brandt. Diseñó él mismo la reconstrucción de su hogar, fusionando el estilo renacentista flamenco con el barroco italiano. La vivienda se dividía en 2 mundos, la parte privada donde vivía con su familia y recibía a coleccionistas en su Kunstkammer, una galería coronada por una cúpula inspirada en el Panteón de Roma, y su gran taller de arte donde Rubens y sus aprendices daban vida a las majestuosas obras que lo consagrarían como uno de los pintores más influyentes de todos los tiempos. El jardín, también diseñado por Rubens, era su refugio personal, un espacio lleno de plantas exóticas y con un elegante pabellón. La calle Meir, la avenida comercial más importante del país y una de las más elegantes de toda Europa, casi peatonal desde 1993. Esta arteria une la estación central con el ayuntamiento. Durante años ha sido la calle más cara del Benelux, con alquileres que reflejan su vitalidad y prestigio. Uno de sus edificios más destacados es el Palacio Ab de Meir, una joya del rococó flamenco que alberga la chocolatería de Chocolate Line. A pocos metros se alza el Stadsfestsaal, un edificio neoclásico que en 2007 se convirtió en un centro comercial de lujo. Pasear por Meir es recorrer siglos de historia en una sola calle, desde palacios del siglo XVIII hasta escaparates modernos, donde la tradición y la modernidad conviven con elegancia. La Groenplatz, o Plaza Verde, es uno de los lugares más emblemáticos y con más historia de la ciudad. Siglos atrás este animado espacio fue el cementerio principal de Amberes. Durante el siglo XVIII el cementerio fue desmantelado y en su lugar se levantó una estatua de bronce dedicada al gran pintor Pedro Pablo Rubens. Hoy Groenplatz combina historia, arte y modernidad. Es un espacio donde locales y viajeros disfrutan de una cerveza belga al sol, observan el bullicio del tranvía y sienten el pulso de una ciudad que no deja de reinventarse. Uno de los templos más impresionantes de Europa, la Catedral de Nuestra Señora, una joya del arte gótico y la más grande de Bélgica. Su elegante silueta domina el horizonte de la ciudad, coronada por una torre de 123 metros que es la más alta del Benelux y patrimonio de la humanidad. Su construcción comenzó en 1352 y se prolongó durante casi 2 siglos. Se creó un espacio de proporciones majestuosas, donde la piedra parece elevarse hacia el cielo. Aquí se conservan algunas de las obras maestras de Rubens. También alberga pinturas de Murillo, Otto van Behn y Jacob de Becker, así como magníficas vidrieras del siglo XVI. Entre las calles más concurridas del centro de Amberes, se esconde un rincón que parece detenido en el tiempo, el Callejón Blijkensgaan. Construido en 1591, este pequeño callejón medieval fue el hogar de zapateros y campaneros de la catedral. Estos artesanos vivían humildemente y eran los encargados de hacer sonar las campanas de la Catedral de Nuestra Señora. En aquellos tiempos era un refugio para los más pobres de la ciudad. Dicen que los pomos de las puertas fueron diseñados especialmente para los borrachos. Tenían una pequeña guía para que con pocas luces pudieran abrir su casa sin esfuerzo. Estuvo a punto de ser demolido para construir un aparcamiento, pero un anticuario lo salvó comprándolo y restaurándolo. Hoy alberga galerías de arte, tiendas de antigüedades y uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. En el casco antiguo se encuentra el Grote Markt, la plaza del mercado. Sus orígenes se remontan al año 1220, cuando el duque Enrique I de Brabante cedió este espacio a la ciudad y con el tiempo se convirtió en el punto de encuentro de mercaderes ingleses, italianos, españoles y alemanes. Presidiendo la plaza se alza el ayuntamiento, una joya del renacimiento flamenco. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad y hoy sigue siendo el corazón político de la ciudad. A su alrededor las casas gremiales del siglo XVI y XVII cuentan la historia de los oficios que dieron vida a Amberes. En el centro de la plaza se levanta la Fuente de Bravo, creada en 1887, representa la leyenda que da nombre a la ciudad.
En la Plaza Mayor se levanta una de las joyas arquitectónicas más admiradas de Bélgica, el Ayuntamiento de Amberes, construido entre 1561 y 1565 refleja a la perfección la unión entre el arte flamenco y la elegancia del Renacimiento italiano. En la fachada destacan los escudos del Ducado de Brabante, de los Habsburgo españoles y del Margraviato de Amberes. En su interior se encuentra el corazón político de Amberes, los despachos del alcalde, las salas de gobierno, la sala de matrimonios y el salón de paseo. Desde 1999 el ayuntamiento forma parte del patrimonio de la humanidad. En la plaza del Mercado del Viernes se alza una joya única en el mundo, el Museo Plantin Moretus, el único museo de imprenta que ha sobrevivido desde el Renacimiento y el Barroco. Este lugar conserva máquinas antiguas y libros, pero también guarda la historia viva de la tipografía y del conocimiento impreso. Su origen se remonta cuando Christophe Plantin, un encuadernador francés, fundó en 1555 su imprenta, la Oficina Plantiniana. Esto marcó el inicio de una nueva era para la impresión europea. Plantin se convirtió en uno de los impresores más prestigiosos del continente, publicando obras fundamentales como la Biblia Políglota de Amberes, y recibiendo del rey Felipe II de España el título de Architipógrafus Real. El museo es patrimonio de la humanidad y conserva las dos prensas de imprenta más antiguas del mundo, una biblioteca de incalculable valor y los archivos completos de la Oficina Plantiniana. Una joya del barroco flamenco, la iglesia de San Carlos Borromeo, construida entre 1615 y 1621, fue originalmente la casa profesa de los jesuitas y la primera en el mundo dedicada a su fundador, San Ignacio de Loyola. Su diseño es un templo destinado a inspirar asombro y atraer a los fieles al catolicismo. La verdadera alma del templo fue Pedro Pablo Rubens, quien diseñó gran parte de su decoración interior. En 1718 un rayo cayó sobre la iglesia y un incendio destruyó gran parte de estas obras. La iglesia resurgió y en 1779 fue reabierta como parroquia y dedicada a San Carlos Borromeo. En su interior aún se admiran pinturas junto a retablos móviles, medallones tallados y confesionarios ricamente ornamentados. La Biblioteca Patrimonial Hendrik Conscience, un santuario del conocimiento con más de 500 años de historia. Su origen se remonta a 1481 cuando Willem Pauwels donó sus 41 libros a la ciudad. Desde entonces esta biblioteca ha sobrevivido incendios, guerras y siglos de transformación, conservando hoy más de 1 millón de obras que narran la historia cultural de Flandes y de toda Europa. Entre sus joyas destacan manuscritos medievales, incunables del siglo XV y ejemplares únicos de literatura neerlandesa, arte flamenco, historia y tipografía. Muchos de estos volúmenes provienen de los antiguos talleres de Plantin y Moretus, impresores legendarios del Renacimiento. A orillas del río Escalda se alza uno de los monumentos más antiguos y emblemáticos de Bélgica, el Castillo Sten, cuyo nombre significa la roca. Fue la primera construcción en piedra de la ciudad levantada tras las incursiones vikingas. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando existía aquí un fuerte defensivo. El castillo actual se construyó entre 1220 y 1225 como residencia del margrave de Amberes. En el siglo XIX gran parte de la fortaleza fue destruida para ampliar el puerto, y en el siglo XX fue restaurado para devolverle su esplendor medieval. En el distrito Eilandie se levanta el Museo Andestroom, conocido como el MAS, inaugurado en 2011, se ha convertido en el museo más grande de la ciudad y en un verdadero símbolo de la renovación urbana del puerto de Amberes. El museo alberga 470.000 objetos, aunque solo una parte está expuesta. La primera galería se llama Tienda Visible, una colección impactante de 180.000 piezas que permite al visitante asomarse al patrimonio oculto del museo. La iglesia de San Pablo, consagrada en 1571, combina la imponencia del gótico brabanzón con la riqueza decorativa del barroco. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando los dominicos comenzaron aquí la construcción de su iglesia. Siglos después aquel templo inicial dio paso al edificio que hoy admiramos. Si el exterior cautiva, el interior es aún más sorprendente. Entre sus tesoros más conocidos estuvo el famoso Madonna del Rosario, hasta 1781 cuando fue adquirido para la colección del emperador José II. La iglesia también conserva impresionantes pinturas relacionadas con la batalla de Lepanto. Además aquí encontramos obras de algunos de los mejores artistas del barroco flamenco y también esculturas de grandes maestros. En el barrio universitario se levanta la iglesia de Santiago, un tesoro gótico brabantino cuya construcción comenzó en 1491 y tardó 175 años. En este mismo lugar existió una hospedería medieval que acogía a los peregrinos que viajaban hacia Santiago de Compostela. Desde entonces continúa siendo una parada del camino. Su interior sorprende por su fastuosidad: mármol de 100 variedades importadas, 23 capillas privadas y un total de 24 altares barrocos que reflejan la ostentación de los mercaderes y nobles. Vidrieras, esculturas, retablos y un imponente púlpito crean un ambiente solemne. Aquí se encuentra la capilla Rubens, lugar donde descansa desde 1640. El pintor diseñó su capilla funeraria y colocó una de sus obras, Virgen rodeada de santos. Junto al barrio universitario se esconde uno de los lugares más tranquilos y desconocidos de la ciudad, el Beaterio de las Beguinas, un pequeño oasis de paz rodeado de casas históricas y jardines. Las beguinas fueron mujeres devotas que vivían en comunidad, dedicadas a la oración y al trabajo, pero sin hacer votos monásticos. No eran monjas pero tampoco laicas.
Es patrimonio de la humanidad y al atravesar su puerta entramos en un patio rectangular rodeado por unas 40 casas de ladrillo rojo, las calles adoquinadas, los jardines y la calma absoluta hacen que parezca un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Amberes se despide como una ciudad que mezcla historia, arte y modernidad en cada rincón.